se arrepintió a los sacerdotes, no a Cristo. Si hubiese ido a Jesucristo, Jesucristo lo perdona, porque él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, aunque él sabía lo que Judas estaba haciendo, ¿verdad? Claro. Pero los sacerdotes compraron un campo de sangre con ese dinero, y dice Flavio Josefo, y dice la Biblia, que Judas Iscariotes fue y se ahorcó con tan mala suerte, amigos televidentes, amigo que me está mirando en este momento, que cuando guindó la soga, el árbol, dice la Biblia, Sí. Y dice Flavio Josefo, el historiador Josefo, daba hacia un precipicio. Cuando tiró la soga y se ahorcó, Flavio Josefo dice: el árbol no resistió al traidor. Oiga bien lo que está diciendo Flavio Josefo. Y la rama donde se guindó se desgarró, o sea, se rajó. Se puede decir esa palabra, profesor, ¿verdad? Se desgajó, sí. Se desgajó. El tronco. Y la Biblia dice que cayó a un despeñadero, ya no Flavio Josefo, y las vísceras salieron cayeron, se expandieron, se salieron del cuerpo, o sea, que él se despeñó, profesor. Adelante. La Biblia dice, amigo televidente, la Biblia dice que el cuerpo de él se partió en dos y sus vísceras quedaron regadas en la tierra, por lo cual su muerte fue no solamente violenta, sino que fue absoluta. Es curioso que el árbol se negó a soportar el cuerpo de este traidor. Sí, señor. Se ha negado, sí, y prefirió rajarse, perder la rama, para no cargar con el cuerpo de este traidor, a quien el Señor había calificado de diablo. Sí, señor. Pastor. De diablo. Amigos televidentes, yo sé que el tiempo es corto en televisión, pero antes de hacer una pausa, quiero decirte: no te muevas de ahí, no te vayas a mover de ahí, porque vamos a venir, profesor, ahora con la característica moral de Judas Iscariotes. La característica moral de Judas Iscariotes y lo que dice la Biblia acerca de eso. Esto será inmediatamente, regresemos después de esta pausa. Adelante, señor director. Vamos bien. Las 70 semanas de Daniel, los 8 imperios antes de la venida de Jesucristo, la construcción del tercer templo, la nueva Jerusalén, el ministerio. Semana de Daniel, los 8 imperios antes de la venida de Jesucristo, la construcción del tercer templo, la nueva Jerusalén, la segunda venida de Jesucristo a la tierra, la vaca roja, tu martillo y yo clavo, nueva teología del pensamiento posneo-pentecostal, manual práctico para el ministerio juvenil, para trabajar con la juventud y adolescentes. Todas estas enseñanzas del Dr. Ramón Murray usted las puede adquirir en nuestra página y recibirá bendición del cielo. El Ministerio Ancla de Salvación Internacional les ofrece estudios de teología acreditados a través del Faith Theological Seminario. Les ofrecemos bachillerato en teología, maestría en teología, maestría en consejería cristiana, doctorado en teología, doctorado en consejería cristiana y muchos más. Además, le ofrecemos el Instituto Bíblico para principiantes. Para más información, llámenos al teléfono 642-2218 o visite nuestra página web. Ahora, en este momento, en este segmento, vamos a analizar las características morales y éticas de este individuo, a quien el Señor calificó de diablo, el Judas Iscariote. No se pierda,
nuestro pastor, el doctor Ramón Murray, nos va a ilustrar, pastor. Fíjate que es una pregunta interesante, Carlos, a hablar de las características de este hombre morales, personales, ética, porque así podemos conocer al hombre, porque no fue Judas el hombre que tuvo que vender a Jesús, porque si no hubiera sido Judas Iscariote, hubiese sido Pedro, o quizás si nosotros hubiésemos nacido en ese tiempo, hubiésemos sido nosotros. Alguien lo tenía que hacer. Pero el problema está en la característica, en la actitud, profesor, en lo que se cuece en el corazón del individuo humano. En el espíritu humano, en el alma humana. Es ahí donde el diablo puede hacer estragos con la gente, y entonces la gente dice, bueno, ¿por qué tenía que ser Judas? Bueno, porque las características de Judas se prestaban para eso. Vamos a la característica, profesor. Amén. Fíjense, si usted es tan amable, mire, abra su Biblia y vamos a tener alguna lectura, como por ejemplo Lucas 6, 16, y si la podemos tener en la pantalla, la vamos a poner para que usted no se tenga que molestar ahí en esta característica de Judas. Primero, Judas Iscariotes era hijo de Simón, así lo dice Juan 6, 71. Si usted lo tiene, puede leerlo para que podamos, la gente pueda entender esto, y si lo podemos tirar en la pantalla, mucho mejor todavía. 6, 71. Lucas. Juan 6, 71. Sí. Empezaremos en el 70. Sí, Lucas señor. 70. Uh-huh. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, Oiga. y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Esto no había ocurrido, pero Jesucristo sabía que entre los 12 había un diablo, y ese diablo, él dice que es Judas Iscariote. Esto importa mucho, porque se da cuenta usted, profesor, de que la relación entre Jesús y Judas no es muy buena, como dice el evangelio, el pseudoevangelio, que vamos luego que lo hemos traducido para usted en español, para mostrárselo más tarde, como dice el que escribió el evangelio, el pseudoevangelio de Judas. O sea, Jesucristo ya sabe que él es diablo, que no es bueno, y que la naturaleza de Judas no es buena, así como hay mucha gente que su naturaleza no es buena. No importa que estén en la iglesia, porque hay mucha gente que está en las congregaciones pero no son iglesia, porque no es que todo el que está en todo el que es congregación es iglesia, doctor. Yo no sé si usted puede entender eso. Así es que eso es lo primero. Recibe el nombre de Iscariotes para ser distinguido del otro discípulo que a su vez era hermano de Jesús, del otro Judas. Y quiero especificarle a los amigos televidentes, a usted, profesor, que habían más de 4 o 6 Judas que menciona la Biblia. Sí. Así que para hacer esa distinción, vamos a Lucas 6, 16, profesor, para que los amigos televidentes puedan ver eso. Así es que para eso se le puso Iscariote, había que distinguirlo del otro Judas que era hermano de Jesús y que también era de los apóstoles. Claro. Dice la palabra en Lucas 6:16, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Que llegó a ser el traidor. O sea, estamos hablando de Lucas. Ahora, sí. Nadie habla nada bueno de Judas, ni siquiera Jesús. Jesús dice que él es el diablo. Ok, aquí para separar al otro Judas, como que dice, para que no se me junte la magnesia con la gimnasia. Así es. Ok, este Judas, por este es hermano de Jesús, o del Señor, o de Jacobo, sí. Pero este Iscariote es el traidor. O sea, que desde el principio la Biblia y toda la profecía apuntan a Judas como el traidor. ¿Por qué Judas? Porque muchos me podrían decir, pero ¿por qué Judas? ¿Por qué no Pedro? Porque Judas era el que tenía en su mentalidad otra cosa. Jesús estuvo con Judas y anduvo con Judas, pero Jesús nunca estuvo adentro de Judas. O sea, la mentalidad de Judas era otra cosa.
La otra cosa importante era que Judá nació en Kiriot.